Todos los focos están mirando a la renta variable. ¿Qué está pasando con Wall Street? Mercado potencialmente bajista que estamos iniciando con Donald Trump generando toda esta volatilidad y parece que está encantado, que está contento con ello, ¿no? Quizás hasta se haya intencionado una agenda para, por efecto riqueza, generar cierta ralentización económica, hundir los tipos de interés y reducir ese coste financiero. Recordar que unos objetivos que tiene ahora mismo el equipo económico de Trump es eliminar los déficits gemelos, tanto el fiscal como el comercial, ¿no? Y quizá, insisto, sea una agenda provocada. Pero, más allá de la renta variable, a veces siempre ponemos el foco, como digo, en los activos de riesgo, hay más, y más en esos entornos es clave diversificar, hacer coberturas, y por ello vamos a centrar este espacio en ver mercados activos como el oro, como Bitcoin, activos reales, uno tangible, otro intangible, y también el mercado de deuda. Arrancamos, como siempre, la conexión macro. Últimas noticias, actualidad, economía, finanzas, macro. Y lo hacemos hoy con 5 imágenes. Vamos a poner la primera de ellas en pantalla, como siempre, ayudados pues de soporte visual. Y como digo, a priori vamos a hablar de activos reales, que ahora mismo creo que pueden ser muy protagonistas de todo este ciclo. Activos reales como el oro y como Bitcoin. En verdad, el oro, que sigue recibiendo importaciones récord, está siendo tremendo, ¿no? Lo que estamos viviendo en Estados Unidos con las importaciones de oro. Fijaos este gráfico para que veáis un poco la magnitud que estamos viendo ahora mismo. Es decir, bueno, creo que es más que evidente. Ahí veis la barra de lo que está ahora mismo importando. Hay una guerra, una carrera por el oro. Esto es Estados Unidos, pero realmente estamos viendo cómo otros bancos centrales, China, Polonia, Turquía, emergentes también, están comprando oro. Creo que todo esto cambió desde esa utilización por parte de Estados Unidos del dólar como arma de guerra, esa congelación de las reservas rusas, y muchos, no solo países emergentes, sino incluso Estados Unidos, se están volviendo activos neutros. Creo que quieren respaldar el dinero de crédito con algo de activo real. Estados Unidos no solo con oro, sino también con Bitcoin, esa reserva estratégica anunciada. Pero esto también es a nivel retail. Todos los inversores están viendo esta carrera que hay por el oro y están repatriando en muchos casos también fondos de inversión, también bancos, su oro. Y bueno, pues esa carrera, esa fiebre está siendo tremenda, ¿no? Esto, por cierto, esta importación de oro es lo que va a provocar una reducción, una contracción del PIB en el próximo trimestre. Sabéis que lo que es el FedNow, ¿no? Ese indicador que hace la Reserva Federal de Atlanta, es un indicador adelantado para prever el PIB del trimestre, ¿no? Estados Unidos venía creciendo pues cerca de un 3%, venía en un ciclo de auge y de repente la Fed de Atlanta ha publicado un indicador donde habla de una contracción del 2%. Todo el mundo, todos los analistas hemos dicho, oye, ¿qué ha pasado aquí? ¿Realmente ha caído tanto el consumo privado? Bueno, pues parece que es difícil pasar de un crecimiento en un trimestre anualizado del 3% o de cerca del 3% a una contracción del 2%. Y no, lo que ha influido no es que haya caído el consumo privado, que puede haber caído algo, pero desde luego no explica evidentemente toda esa contracción del PIB, sino esto que estamos viendo en pantalla, estas importaciones masivas de oro. Recordar que en el PIB las importaciones restan, ¿no? El PIB es inversión, es consumo, es gasto público y son exportaciones netas, que son exportaciones menos importaciones. Por lo tanto, las importaciones restan. Y como hemos tenido esa brutal, pero brutal, bueno, importaciones de oro que estamos viendo, pues eso puede afectar mucho al PIB. Pero va a ser de un trimestre solo. No es que Estados Unidos va a entrar en contracción tan rápido, sino que es un maquillaje. Por eso el PIB para mí es un indicador que no es muy fiable, porque ya sabéis que las importaciones se producen fuera, exportaciones dentro, pues os restan las importaciones, pero al igual que no contiene la deuda, y por eso no os hagáis mucho caso, no es que Estados Unidos vaya a recesión inmediata, sino que es por eso por lo que vamos a ver posiblemente un retroceso en el PIB muy fuerte, ¿no? Y la gran pregunta es, ¿por qué está habiendo tanta importación de oro? Os dejo la respuesta a vosotros. Mucha gente habla de que pueden poner aranceles, a mí esto me parece una estupidez, nunca ha hablado Trump de aranceles al oro, mucha gente habla de Fort Knox. Bueno, pues hay muchas teorías, pero el caso es que está produciendo, y esto puede aumentar mucho, insisto, a futuro el propio precio del metal, que ya está en un bull run secular, pero desde mi punto de vista es un bull run joven. Vamos a la siguiente imagen, activo real tangible, lo que vamos a analizar, el oro. Vamos a ver también, por supuesto, el activo real intangible por excelencia, que es Bitcoin,
y su relación con M2, que es una parte de la liquidez. Vamos a ponerlo en grande para que lo veáis, un poco esa correlación que existe, ahí lo veis, entre Bitcoin y M2. Se dice mucho que Bitcoin es un termómetro de la liquidez. Yo siempre digo que la M2 es una medida de liquidez pues un poco estéril, ¿no? Porque no incluye, por ejemplo, todo el sistema euro-dólar o toda la banca en la sombra, que son grandes generadores de liquidez. M2 ya sabéis que son agregado monetario, que incluye pues billetes y monedas, depósitos a la vista, depósitos a plazo, también bueno, pues ciertas participaciones en fondos monetarios, pero ahí se queda la cosa, ¿no? Insisto, toda esa liquidez que proviene de, sobre todo, la banca en la sombra, todo el sistema euro-dólar, pues no la incluye, pero así la correlación es clara y hemos visto un repunte importante en los últimos tiempos que puede hacer que el Bitcoin esté, bueno, pues en una fase de suelo de mercado. Como digo, la correlación es clara, Bitcoin es un activo muy sensible a la liquidez. Yo por eso digo que siempre que vemos Bitcoin es como un proxy adelantado de lo que puede hacer o que está haciendo el ciclo de liquidez. Y sí, se espera que pueda venir más liquidez, que pueda iniciar el ciclo de liquidez. Esto lo dice Michael Howell de forma muy clara. Pues es normal que Bitcoin vuelva a encontrar ciertos máximos, ¿no? Que haga suelo, que haga piso y podamos tener de nuevo un rebote importante, quizás hasta los 100.000. Es muy más señal este repunte de la M2, aunque repito, habría que ser un poquito más contundentes a la hora de analizar la liquidez. A mí me gusta mucho más un indicador que tiene Michael Howell, que incluye M2, pero aparte incluye todos los préstamos OTC, ¿no? De la banca en la sombra, y ahí sí que creo que es mucho más fidedigno, ¿no? Pero desde luego, para una primera aproximación, siempre es interesante comparar Bitcoin con M2, y aquí también, al igual que en oro, hemos dicho que podemos tener una oportunidad interesante para diversificar ese bull run. Pues creo que Bitcoin puede estar haciendo ahora mismo solo. Es verdad que Bitcoin va muy ligado también muy correlación al Nasdaq, pero yo siempre digo que es una correlación que quizá algún día se rompa, porque realmente no hay mucho fundamento para que eso siga perdurando, ¿no? Vamos y continuamos al la siguiente imagen. Como digo, en un espacio donde vamos a salir un poco de la renta variable y vamos a ver otra clase de activos en lo que pone el foco, ¿no? Y estas son las mineras de oro, que mucha gente lo ha comentado. Y fijaros qué interesante, porque a nivel de flujo de caja, que yo siempre es una de las métricas que más vigilo, voy a ponerlo en grande para que lo veáis. Ahora mismo es más interesante las mineras de oro que las tecnológicas. Esto no sucedía en 24 años y de nuevo ha pasado. La última vez que sucedió vimos un performance brutal de las mineras de oro y de nuevo, insisto, por métrica de flujo de caja, de free cash flow, pues tenemos pues ese mayor atractivo, ¿no? En las mineras de oro que en las tecnológicas. Por cierto, gestores que están ahora mismo invirtiendo en mineras de oro y fondos de mineras de oro, pues haciendo mucho mejor rendimiento que el propio Nasdaq, ¿no? Mucho mejor rendimiento que el propio Nasdaq. Bueno, pues aquí lo tenéis. Ya que pensáis, hay ETFs que lo podéis comprar y mineras pues como Barrick Gold, como Newmont, bueno, tenéis muchos. Ya hicimos hace poco no me voy a extender, pues hicimos un vídeo donde pues profundizamos un poco en toda la inversión en mineras. Lo podéis ver en el canal de YouTube en @tradingpromedio. Vamos a avanzar, seguimos con la siguiente imagen, ¿verdad? Vamos a ponerla en pantalla. Y ahora vamos al mercado de deuda. Esta explicación de la caída que hemos tenido en bolsas, mucha gente habla de la subvaloración. Vamos a ver si la ponemos en pantalla, la siguiente imagen, donde vamos a ver el bono japonés, porque, bueno, pues mucha gente habla de la subvaloración de Estados Unidos, de Donald Trump, bueno, pues por qué hemos tenido esta corrección, pero muy poca gente pone el foco en algo que es crucial, que es el famoso carry trade, ¿no? Y mucho tiene que ver con el comportamiento del rendimiento japonés. Pero vamos a ponerlo en grande para que lo veáis. Esto se ha disparado en los últimos tiempos, para que es muy crucial entender el mercado de deuda. Y sabéis que Japón tenía un control de la curva, siempre evitaba que el bono a 10 años superase X rendimiento. Hace tiempo que perdió esa guerra con el mercado y seguimos viendo cómo se dispara el rendimiento en Japón. Esto, en primer lugar, es un problemón para Japón por una simple razón. Japón es el país más endeudado del mundo, tiene pues un ratio de deuda sobre PIB del 250%. Por lo tanto, cuanto más caro cuanto más interés tenga el bono japonés, más caro va a ser refinanciar la deuda y más coste financiero va a dedicar, como digo, al repago de intereses. Insisto, esto es un problemón porque gran parte de los ingresos fiscales Japón ya los destina con tipos bajos a repagar intereses. Como sigue subiendo el interés de los bonos, pues al final se va a llevar prácticamente la mitad de los ingresos fiscales a Japón. Esto es una barbaridad, La gente me decía, no pasa nada, Japón, la deuda la tienen los propios japoneses, es ahorro interno, por lo tanto no hay riesgo. Bueno, pues fijaros ahora mismo los problemas que están teniendo, porque no pueden permitirse los japoneses que su bono
se dispare. Pues hacían el famoso control de la curva, ¿no? Pero es que claro, hace tiempo que perdimos esa guerra. Pero bueno, más allá de esto, que es un debate ya interno sobre Japón y sobre la deuda, si es buena o mala, aquí por ejemplo tenemos muchos economistas ligados más a la izquierda económica, a la MMT, que dicen que la deuda no es problemática. Bueno, permíteme reírme, ¿no?, con todo esto, pero más allá de volver a la cierta ortodoxia económica, que creo que es fundamental, tener un poquito de coherencia, ¿no?, en toda esta espiral de crédito que hay en el mundo. Vamos a la parte bursátil. El hecho de que suba el rendimiento de Japón afecta a el SP500, afecta a las acciones estadounidenses. José, ¿qué tendrá que ver una cosa con la otra? Bueno, es muy sencillo. Muchos inversores aprovechaban el yen como divisa de financiación barata, es decir, se endeudaban en yenes, se financiaban en yenes para comprar activos en dólares, aprovechando que prácticamente te endeudabas gratis en yenes, podías pedir un crédito y pagar 0 intereses, y bueno, pues ibas a comprar activos que te iban a dar más interés y ganabas esa brecha, ¿verdad? Si tú te endeudas y tienes que pagar tienes un pasivo del 0% y consigues con esa invertir en algo que te genere un 2-3%, pues toda esa brecha es beneficio neto para ti. Es el famoso carry trade, ¿no? Y claro, como el Japón tiene una política de tipos cero, pues muchos inversores han aprovechado el yen para financiarse e invertir en activos denominados en otra divisa, sobre todo en dólares, ¿no? En bonos americanos, pero también en acciones americanas. Y claro, ahora que suben los tipos de interés en Japón y empieza a generar un rendimiento atractivo, bien, los yenes generan un rendimiento atractivo, pues mucha gente está vendiendo activos denominados en dólares y volviendo a los yenes. Hay una repatriación de flujos hacia Japón y esto provoca esa liquidación que estamos viendo también en activos denominados en dólares, entre otras cosas, acciones tecnológicas, bueno, en general también índices, y pues mucha parte de esta caída que hemos tenido de prácticamente del 10% en S&P500 y de casi el 15% en Nasdaq, pues también tiene que ver, aparte de esa volatilidad de Donald Trump, aparte de la ralentización económica, evidentemente el carry trade, el fin del carry trade, mejor dicho, en Japón. Importantísimo siempre vigilar el mercado de bonos, porque lo que sucede en los intereses en Japón afecta a la bolsa estadounidense. Y vamos también con las últimas imágenes para ver el bono alemán, para que veáis también cómo impacta, en este caso, en el mercado cambiario. Esto es el bono alemán, que también hemos vivido en los últimos días un disparo en los rendimientos. Esto ya sabéis que ha venido provocado por ese anuncio de un brutal aumento del gasto público por parte de Alemania, que sabéis que tenía en la Constitución pues cierto corsé al déficit, un freno de deuda. Bueno, pues se lo han ventilado y Alemania va a entrar también esa espiral que venía comentando, ¿no? Van a utilizar el gasto público para maquillar el PIB, una auténtica barbaridad, ¿verdad? No hay más riesgo que un keynesiano que no ha leído a Keynes, ¿no? Siempre digo lo mismo, porque, bueno, utilizar el gasto público ahora y la deuda como panacea o solución a cualquier problema, desde mi punto de vista es una barbaridad, una aberración que pagaremos, ya estamos pagando a día de hoy, pero sobre todo nietos e hijos con más impuestos y más nacionalización económica, ¿verdad? Pero dicho esto, el problema es el presente, vamos a lo que suceda. Se han disparado los rendimientos, descontando más inflación, evidentemente, y esto ha provocado una subida fuerte del euro. ¿Por qué? Porque estamos viendo en paralelo cómo suben los rendimientos en Alemania, la TIR de los bonos en Alemania, y cómo se reducen los rendimientos en Estados Unidos, ¿vale? En Estados Unidos se están reduciendo la TIR y en Alemania están subiendo, es decir, se está ajustando el spread entre Alemania y Estados Unidos. Por lo tanto, se está volviendo más atractivo en términos relativos el euro que el dólar, y por eso hemos visto pues una mayor subida del par euro-dólar de las últimas décadas, o lo que es lo mismo, una caída del Dixie también tremenda en pocos días después del anuncio del gasto fiscal alemán. Y todo, insisto, viene también de entender el mercado de bonos. El mercado de bonos no deja de descontar en la parte larga de la curva el PIB nominal, que es crecimiento más inflación. Y si va a haber más gasto público, posiblemente va a haber más inflación y por eso suben los rendimientos. En cambio, Estados Unidos está en el pues, ciclo contrario, están reduciendo el gasto público con el departamento Dodge de Elon Musk y Scott Bessent, que son más ortodoxos, y por eso caen sus rendimientos. Y se está ajustando mucho el spread entre ambos rendimientos, y eso favorece al euro. Y por eso estamos viendo esa subida brutal del euro y caídas del dólar. Y esto es muy importante, porque también todos los activos denominados en dólares, pues evidentemente pierden cierto atractivo, ¿no? Si tú, por ejemplo, compras el SP500 en dólares, y el SP500 te queda plano, tú vives en España como yo, ¿no? Vivimos todos en España, y invertimos en dólares en SP500. Imaginaos que se queda plano, que en 2025 genera, imaginaos, un 1% de rentabilidad. Pero el dólar pierde contra el euro un 5%. Pues nosotros estamos perdiendo un 4%.
porque ese SP500 nos ha generado un 1, pero es que hemos perdido por riesgo de divisa un 5%. En términos netos, estamos perdiendo un 4%. Por eso, para la inversión extranjera, el hecho de que el dólar se evalúe, evidentemente, pues desincentiva, ¿no? Esa inversión. Así que mucho cuidado, porque todo esto está relacionado también con esa liquidación que vamos a estar viendo en renta variable. Importante entender, como digo, ese mercado de bonos, como siempre, es clave. El mercado de deuda, el mercado de crédito, que es el más grande del mundo, ¿no? Y insisto, quizás más complejo, pero el que nos suele dar la pista buena. Con esto cerramos, como siempre, la conexión macro. Espero que os haya gustado. Os mando un fuertísimo abrazo. Chao. El sector de la inteligencia artificial está cambiando el mundo de la inversión. ¿Sabías además que el sector de la energía y las commodities está muy correlacionado? ¿Que subirá más el petróleo, el oro? ¿Cuánto se necesita para vivir del trading? Todo ese tema y muchos más los veremos en los webinars gratuitos que damos en Trading Pro. Hay plazas limitadas. Solo tenéis que registraros en el link de descripción o en la caja de comentarios y apuntaros. No paréis plaza. Nos vemos. Inversión, bolsa, criptomonedas. Te contamos la actualidad que mueve los mercados.